Bienvenidos a Viernes de Cultura más Ciencia, ciclo de charlas organizadas por Explora Valparaíso, en conjunto con el Museo Funk de Viña del Mar. La iniciativa cuenta con el constante apoyo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha, la Universidad Técnico Federico Santa María y la Universidad de Valparaíso, además de otras instituciones y centros de investigación científica de la región. Hola, mi nombre es Mauricio Araya y hoy vamos a continuar con el Viernes de Cultura más Ciencia, conversando con la ciencia desde la casa. En este mes que he estado dedicado a la astronomía, ¿cierto? Voy a compartir pantalla acá. Y el título de mi presentación para hoy es El diluvio de datos desde nuestro cielo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una imagen del espacio, ¿cierto? Una serie de ceros y unos cayendo sobre todo el norte de nuestro Chile. Ok, en primer lugar, ¿quién soy yo? Una pequeña descripción de dónde trabajo y qué es lo que hago. Soy profesor auxiliar del Departamento de Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María. Trabajo en el campus central en Valparaíso. Eh, En particular, trabajo para la carrera de Ingeniería Civil Telemática. Participo de varios centros de investigación, como el Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, o AC3E, para el Centro Científico Tecnológico Valparaíso, CCTVAL. Eh, Soy miembro fundador también del Observatorio Virtual Chileno y participo en algunos consorcios, como por ejemplo el consorcio del Telescope Telescope Array, que es un arreglo de telescopios que van a observar los rayos gamma que vienen desde el universo. Eso vamos a explicar un poquito más en la charla. Mis áreas de investigación son la ciencia de datos, el aprendizaje de máquina y la inteligencia artificial, y aplicado a la astroinformática y la astroingeniería. Además de eso, actualmente estoy trabajando en temas de minería de datos para imágenes médicas y otras aplicaciones industriales de minería de datos, aprendizaje de máquina, inteligencia artificial en general. Esta charla nos vamos a abocar obviamente al tema sobre todo de astroinformática, eh, y como pueden ver aquí en mi pequeño currículum, mi formación ha sido más que nada dedicada a la informática y hice mi doctorado en Francia, en la Universidad de Lorraine, en el INRIA en particular como instituto, donde desarrollé temas más de disciplinares de aprendizaje reforzado en esa línea. Pero volviendo a Chile, retomé unos temas de investigación que estábamos trabajando en el área de observatorios, ¿cierto? Y de astronomía. Y esa fue como mi incorporación, digamos, a esta área tan apasionante que vamos a ver hoy día. Ok, ¿por qué puse en mi presentación en el título diluvio de datos, ¿cierto? El diluvio de datos en nuestro cielo. Porque es un término que probablemente en toda la década pasada tuvo una gran cabida dentro de los medios. ¿Ya? Probablemente esta portada de Economist fue la que puso el tema del data deluge, el diluvio de los datos, ya en el año 2010, donde se decía que para la economía era muy importante los datos y ya veíamos que era imposible manejar todos los datos que estaban apareciendo día a día, ¿cierto? La cantidad de sensores que tenemos ahora con los celulares, con las cámaras de alta resolución, empieza a ser imposible manejar esta cantidad de datos y aún más difícil procesarla. ¿Ya? Entonces, ahí empieza a salir el término que estuvo muy de moda en la década pasada del Big Data, ¿cierto? Que ahora ha estado perdiendo un poquito de interés. Eh, y todo el mundo decía, hay que prepararse para el Big Data. ¿Ya? De hecho, acá en la región, un candidato a alcalde ponía dentro de sus objetivos de campaña, ¿cierto? El Big Data. Era un tema que estaba bastante de moda como concepto en la década pasada, en 2010 hasta
2018 o algo así. Y bueno, ¿qué es Big Data? Para tener el concepto claro. Es simplemente tener tantos datos que yo no los puedo manejar. ¿Ya? Ese es el concepto general. Es un objetivo móvil. Eso quiere decir que en el minuto que yo puedo manejar ese volumen de datos que antes no podía manejar, deja de ser Big Data, pero van llegando por la evolución de los sensores, de la cantidad de datos que uno va recopilando, va llegando nueva Big Data en cada uno de los distintos años, ¿cierto? Eh, entonces, por ejemplo, aquí dice, en mis tiempos el Big Data estaba en archivadores. Efectivamente, si yo tengo como humano una pared llena de puros archivadores y tengo que buscar ahí un documento en particular, eso para mí va a ser Big Data. ¿Ya? Voy a demorar mucho tiempo más del razonable en tratar de encontrar eh, ese documento. ¿Ya? Entonces tiene que ver más o menos con las capacidades que existen en ese minuto más que con el volumen específico de los datos. Y el tema es que no solamente hay que concentrarse en el volumen, sino que esto es multiobjetivo. También hay problemas de velocidad, qué tan rápido llegan los datos, de variedad, de qué tan distintos son los datos. Y también fue un deporte empezar a agregar distintas D, ¿cierto? Veracidad, viscosidad, pusieron un montón de diferentes nombres partiendo con B, como casi un juego, ¿cierto? Que denotaban que el Big Data no es solamente volumen, sino que es distintas dimensiones de lo complejo que es administrar los datos. Y eso nos afecta en día a día. ¿Ya? Antes de llegar a astronomía, me gustaría dar un ejemplo de muy buen presentador que explicaba el concepto de Big Data en nuestras decisiones y cómo eso impacta. Para las personas que tienen mayor de 60 años, la forma de reservar una habitación para un hotel, eh, los mismos colegas que viajan bastante dentro de la academia, ¿cierto? La forma era tener algún contacto, algún amigo que había ido, no sé, a París, por ejemplo, y uno tenía el número de teléfono, uno hacía 2 o 3 llamadas internacionales para preguntar los precios, y luego hacía una cuarta llamada para reservar. Entonces, lo costoso ahí era recolectar la información. Entonces, yo recolectaba muy poca información, no tenía información completa, absolutamente ninguna, solamente era por el conocimiento que podían tener mis colegas o mis conocidos. Y en base a eso, yo tomaba una decisión y el proceso de reservar la habitación correspondía a llamar por teléfono. En mi generación, tomar una decisión es bastante complicado porque tenemos todas estas herramientas de Google, de Booking, ¿cierto? De Trivago, que aparecen en los reclames, donde uno obtiene mucha información de las distintas ofertas que existen. Entonces uno tiene casi toda la oferta disponible y eso implica una gran cantidad de datos, el cual tengo que ir revisando para encontrar, ojalá, el mejor precio, la mejor ubicación con las mejores instalaciones. Y es un proceso largo, es complicado. Para cualquiera que haya reservado una habitación de hotel en una ciudad grande, eso es un proceso bastante largo y uno tiene que ir filtrando esa información, etc. Eso pone la complejidad en tomar una decisión, no en la recolección de información, eso ya está dado. Y en el minuto de que nosotros traspasemos esa toma de decisión a un tercer agente, por ejemplo, como lo que es Siri actualmente en los celulares o Alexa, es decir, estas asistentes virtuales que me permiten tomar una decisión por mí, yo le puedo pedir, y la nueva generación va a hacer eso, por favor resérvame una habitación ahí en Boston que tenga las características que a mí me gustan, ¿ya? O resérvame aquí en Rancagua una habitación en algún lugar que me guste. ¿Ya? Y esta inteligencia artificial va a tomar la decisión por nosotros. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque tomar una decisión con tan volumen de datos, con este Big Data para nuestra percepción, es casi imposible. ¿Ya? Empieza a ser muy complicado. Y es donde nace la ciencia de datos. ¿Ya? Nace en el problema de tener grandes cantidades de datos, el cual necesito poder procesar con computadores y con tecnología de la información, ocupando modelos de matemáticas y estadísticas para poder tomar decisiones automáticas, y por otro lado, con los conocimientos, los detalles del negocio, o en el caso, por ejemplo, de astronomía, de la ciencia en la que estoy involucrado.
Y cuando estas tres cosas se confluyen, entonces yo estoy hablando de data science o ciencia de datos, que está como de moda en este minuto. Entonces se ha visto que necesito estos tres componentes, este trípode, para poder trabajar. Y eso a mí en particular, como académico, me hizo mucho sentido, porque siempre yo había trabajado en tres áreas, digamos, en sistemas, o en modelos, o en aplicaciones. ¿Ya? Y en particular, para ir entrando en tema, yo trabajo en modelos de inteligencia computacional con sistemas intensivos de datos, sistemas distribuidos de alta complejidad, para aplicaciones de astronomía y astrofísica. Actualmente me he diversificado un poco más, no solamente astronomía y astrofísica, pero en esta charla vamos a dedicarnos un poquito a eso. ¿Ya? Entonces, tratar de dotar de inteligencia en sistemas complejos de altos volúmenes de datos a la astronomía y astrofísica. Cuando digo dotar de inteligencia me refiero a dotar de inteligencia automática, ¿cierto? Computacional. Eh, bueno, yo no era un de los típicos entusiastas de la astronomía en particular. Me interesaba el origen del universo en el colegio, pero no era algo que eh, yo no tenía un telescopio hasta bien entrado o sea, mi primer telescopio fue cuando tuve un proyecto en la universidad respecto a estos temas. No era un aficionado a la astronomía ni a la astrofotografía, por ejemplo. Eh, Sino que fui a hacer mi práctica a La Silla en ese tiempo, y se estaba planificando el proyecto ALMA. Y ahí me di cuenta de que era una área, en ese minuto no sabía que iba a ser académico, todavía que iba a ser un doctorado, que como estudiante me encantó que en estos proyectos hacía ingeniería de frontera, en el sentido de que era una industria acá en Chile, la cual, o es una industria acá en Chile, la cual tiene probablemente la tecnología más avanzada de su área. Chile es la capital de la astronomía en el mundo. ¿Ya? No hay otro lugar que tenga esta concentración de recolección de datos que tenemos acá en Chile. Por lo tanto, los investigadores más importantes del área vienen acá a Chile a conocer los telescopios, a trabajar incluso acá en colaboración con nuestros astrónomos, y por lo tanto es el centro de la astronomía mundial. Y eso implica que la ingeniería que se hace acá es de primera línea. Por ejemplo, en minería, nosotros podemos tener el sueldo de Chile, ¿cierto? La producción, una de las producciones más importantes del mundo, pero probablemente no somos el primer lugar en tecnología minera. ¿Ya? Probablemente tenemos una buena posición, tercero, cuarto, segundo a veces, pero no lideramos el desarrollo de la ingeniería minera en el mundo. Acá probablemente tampoco lo lideramos como país en particular, sino que aquí por lo menos están los proyectos localizados en Chile que sí lo lideran con colaboración de todas las personas en el mundo y obviamente con participación de nuestro país. Entonces tenemos ingeniería de frontera acá, que logra investigación de frontera. Estos son los papers con primer autor, la cantidad de papers de trabajo publicados por personas que tienen como primer autor un chileno. Y podemos ver que, si bien otras áreas muy importantes de la investigación tienen una cantidad más o menos decente, la astronomía y astrofísica es 3 o 4 o 5 veces esa cantidad. ¿Ya? Tenemos una muy gran, tenemos mucha cantidad de astrónomos, tenemos en comparación a nuestro eh, volumen de científicos en general, una gran porción son astrónomos y eh, son muy productivos. Entonces tenemos astronomía de frontera, investigación de frontera acá. Además, hablando de Big Data, tenemos Big Data de frontera con la astronomía. ¿Ya? Por ejemplo, estos proyectos que salen acá, el SST, son proyectos que están construyendo en Chile, por aquí está ALMA, y se fijan, tienen el tamaño de todos los datos que tiene YouTube. Más o menos con eso se compara. Entonces, si pensamos en todos los videos que tiene YouTube, es una gran cantidad de datos. Obviamente Google y Facebook tienen aún más datos, pero por ejemplo, un proyecto que no se va a construir en Chile, eso sí, que se llama el Square Kilometer Array, eh, planea generar 6.5 exabytes de datos
lo que es mucho más que gigabytes, terabytes. ¿Ya? Después vienen de terabytes, vienen petabytes y después vienen exabytes. Es decir, es un orden de magnitud más grande que lo que de los data centers más grandes que existen en Chile en este minuto, de más o menos 1 o 2 petabytes. Y por lo tanto estamos hablando de problemas que tienen de verdad Big Data de frontera porque el volumen es más grande de lo que pueden tener estas grandes compañías incluso. ¿Ya? Y obviamente ese volumen indica que vamos a tener una velocidad muy grande porque vamos a tener que botar muchos datos, ¿ya? En este tipo de proyectos. ¿A qué me refiero a botar datos? Con datos que ya no vamos a ocupar, ¿cierto? Que no podemos guardar porque no podemos guardar todo y simplemente hay que eliminarlo. Y aquí pongo entre preguntas negocios de frontera, porque esto no sé si es muy conocido, pero mucha gente que ha trabajado en el mundo en astronomía termina incursionando en negocios bastante interesantes. Un caso local que tenemos es Karim Pichara, el cual es el ingeniero, dice, académico, en verdad, detrás de el algoritmo de la NOT Mayo, que es un producto chileno bastante interesante actualmente, que es una mayo hecha sin, como dice ahí, sin transgénico, lactosa, gluten, colesterol, huevo, soya. ¿Ya? Y se hacen puros a base de puros elementos vegetales. Y yo trabajé, por ejemplo, con Karim, junto con Andrés Rivero, en un artículo, al final nunca salió publicado, varios se dedicaron a sus propios elementos, pero era sobre la identificación de líneas espectrales en la astronomía, de la reconstrucción de espectro. Y sin entrar en el detalle de esto, era básicamente poder estudiar la astroquímica que tenían los elementos, las fuentes astronómicas. Y si piensan la construcción con una inteligencia artificial de una mayonesa, también tiene que ver con un poquito la química que tiene involucrada, ¿cierto? Y por lo tanto hay opciones de traspasar todos estos conocimientos de primera línea a la industria, lo que es algo que, bueno, Corfo, Fondef han estado motivando. Entonces, lo que quiero llegar con toda esta introducción es que la tecnología en la astronomía es un vistazo hacia el futuro. ¿Ya? Podemos ver un poquito qué es lo que se nos viene, cuáles son los desafíos que se nos vienen, mirando el desarrollo de la astronomía. ¿Ya? Y esto no es algo nuevo, esto ha ocurrido siempre con la astronomía. El problema de sondear los astros, ¿cierto? Ver eso que está tan lejos y tratar de entender cómo funcionan es tan complejo que motiva distintas áreas de la tecnología y en general de la ciencia. Desde la geometría, en las primeras incursiones astronómicas, donde la verdad la geometría para describir los objetos celestes no existía y tuvo que ser inventada, eh, pasando por la óptica un poquito más adelante, se tuvo que desarrollar una mejor óptica y toda la tecnología de los telescopios, que después nos van a dar montones de dividendos hacia el futuro tecnológico, no en el área de astronomía, sino que en general en todos los aspectos, hasta los lentes, ¿cierto? Eh, Todo el desarrollo de la óptica fue impulsada por la astronomía, la fotografía, el avance de las placas fotográficas, eh, juntado con la óptica también, fue un avance empujado por la astronomía, la electromecánica, eh, el tener grandes brazos mecánicos que se movieran también fue motivado por tener telescopios automáticos que pudieran compensar el movimiento de la Tierra. Eh, y luego de eso salen los brazos industriales probablemente. El estudio de materiales complejos a diferentes temperaturas, por ejemplo, los telescopios, como los telescopios de ALMA, ¿cierto? Las radioantenas, se necesita criogenia para que estos materiales funcionen a cierta, con cierta eficiencia necesaria para poder hacer detecciones. Eh, Empezaron a salir nuevos detectores, no solamente en la luz visible, como sale acá, sino que en la luz infrarroja, en las ondas de radio, y de hecho se han mandado detectores al espacio, ¿cierto? Para poder detectar lo que la atmósfera
nos bloquea. Y todo eso que requiere un estudio de materiales para hacer los detectores bastante complejo. Eso nuevamente la astronomía ha motivado eso. La automatización, el hecho de tener muchos instrumentos para poder eh, filtrar la luz de distintas formas o ver las polarizaciones, muchos de los trabajos que se han hecho en esa línea tienen que poder combinarse en un componente mecánico. Entonces la automatización y robotización de los telescopios también ha motivado esa área, ¿ya? Después nacen los sistemas distribuidos, o sea, los sistemas distribuidos son empujados por la astronomía. Por ejemplo, ahí tenemos Paranal con sus 4 telescopios que funcionan de forma conjunta para hacer interferometría óptica, eh, los cuales tienen que funcionar como sistemas computacionales en su conjunto, ¿sí? Lo que es bastante complicado. Y ya llegamos a tener, por ejemplo, 60 y tantas antenas, creo que son las que están en ALMA funcionando, las cuales ya no solamente hay que poder hacer el control de todas estas de forma simultánea, lo que ya es un problema importante de astroingeniería, sino que procesar toda esta información que viene de todas estas antenas de forma conjunta, y es donde entra la astroinformática y la ciencia de datos. Ok, ahora, disciplinarmente yo veo la astronomía como un proceso de información, ¿ya? Y vamos a dar unos ejemplos de lo que yo he estado trabajando, basándome en esta idea, ¿cierto? La astronomía propone una hipótesis, un científico propone una hipótesis, eso tiene que ser observado, eso se observa, eso genera datos, eso alimenta algún modelo, y ese modelo genera más bases teóricas para tener nuevas hipótesis, ¿ya? Es un proceso de información donde esto ha cambiado un poco porque la observación no tiene por qué ser obtenida actualmente de los cielos, sino que puede ser obtenida desde archivos donde han existido observaciones en muchos periodos de tiempo o haciendo un mapping del espacio, es decir, pasando por cada una de las regiones del cielo. Y por lo tanto, este proceso de información nos permite ir sacando conclusiones en base a estos datos. Y ahí es donde entra el concepto de data science. Y para eso hay que entender cómo son los datos en astronomía. En la astronomía tenemos las típicas imágenes que uno piensa de la luz visible, ¿cierto? Pero probablemente la mayoría sabe que en una cámara fotográfica uno tiene estos filtros, R de rojo, G de green, de verde en inglés, y blue, ¿cierto? Azul. Entonces tengo estos RGB, estos 3 filtros que me permiten eh, captarlo no solamente en blanco y negro, una imagen, la intensidad de los fotones que llegan en blanco y negro, sino que me lo permite hacer en colores. Bueno, esos 3 canales en verdad se pueden extender a más. Yo puedo tener rango infrarrojo, rango ultravioleta, que son cosas que normalmente no se ven en el espectro visible, pero yo sí lo puedo ver con un detector. Y eso me permite entender más la naturaleza, cómo funciona lo que estoy viendo. Y esto lo puedo llevar al extremo. Pensemos en colores, ¿cierto? Y decir, ¿por qué tengo que tener rojo? Puedo tener carmesí, puedo tener en verde, puedo tener verde agua, ¿cierto? Verde limón. En azul puedo tener violeta, ¿cierto? Puedo tener azul, puedo tener azul marino, puedo tener distintos colores. Y eso aumenta mi cantidad de canales. Y eso llevado a todo el espectro electromagnético, es decir, todo donde vive la luz, todos los distintos regímenes de energía de la luz, yo puedo generar un espectro que se llama. Y la gracia del espectro es que me permite analizar químicamente cómo está compuesto los elementos. Eso es bien fácil de imaginar. Uno piensa que es algo como extremadamente elaborado, pero es bien fácil de imaginarse. Uno sabe que el oro, por ejemplo, es amarillo, ¿cierto? El cobre es como naranjo, y la plata es gris o plateado, ¿cierto? Y eso uno lo sabe porque la composición química de esos componentes tienen distintos colores. Entonces, si yo analizo esos colores, voy a ver que aquí van a haber algunos elementos que
químicos que componen eso, y eso nos permite hacer astroquímica. Además, yo tengo toda la topografía, todo el atlas de los distintos componentes que existen en el espacio, esos son los catálogos. Y además, si yo analizo esto en el tiempo, cómo la luz va cambiando de intensidad en el tiempo, puedo tener curvas de luz. ¿Ya? Vamos a ver por qué pueden cambiar los objetos celestes en el tiempo. ¿Ya? Vamos a verlo después. Entonces, lo, el Big Data en astronomía son generalmente combinar este tipo de cosas, imágenes más catálogos, por ejemplo, imágenes más espectros que me generan estos cubos de datos, imágenes más curvas de luz, que me generan un video, podríamos decir. Y eso hace complejo el manejo de datos porque el volumen empieza a crecer mucho, porque la velocidad empieza a crecer mucho. Si en los años 2000 teníamos gigabytes de información acá, en los años 2010 ya teníamos terabytes de información. Y se espera que los nuevos telescopios generen durante esta década petabytes de información a veces cada noche, o cada cuantas noches. Entonces, es bastante complejo eso, siendo que los astrónomos lo que quieren al final son tablas donde ellos puedan comprobar ciertas teorías y no estos productos de datos demasiado grotescos, ¿cierto? Que son difíciles de procesar. Por un ejemplo de las cosas que he trabajado, ¿ya? En estos últimos 5 minutos, tenemos cubos espectroscópicos, son estos cubos donde tenemos imágenes y tienen muchos canales. ¿Ya? Eso es lo que genera, por ejemplo, las antenas de ALMA. Y para mí esto es Big Data. ¿Por qué? Porque si yo pongo una imagen pequeña, mucho menos que su fondo de pantalla de 1024 por 1024, y le pongo 2048 canales, si hago la álgebra simple, voy a terminar con 16 gigabytes. Y estos 16 gigabytes es más o menos lo que nos cabe en la memoria RAM del computador. Si nos cabe si esto no cabe, si tengo un par de estas imágenes no me caben en la memoria RAM, entonces lo que va a ocurrir es que el computador va a empezar a guardar información en disco duro, que es mucho más lento, y va a estar recuperando y volviendo a dejar pedacitos de datos ahí, y eso implica que mi procesamiento es mucho más lento. Ya se genera un cuello botella por el acceso a disco. Y por lo tanto tengo un problema con estos cubos de datos porque se procesan de forma muy lenta por su tamaño. ¿Ya? Entonces, una de las ideas que yo he propuesto es compactar estos cubos, no comprimirlos, sino que compactarlos. Un auto compacto se puede usar, ¿cierto? Un auto comprimido podemos ver que no es útil. Entonces, un auto compacto es el mismo concepto de tener uno de estos datasets compactos. ¿Ya? Y a veces el compacto puede ser más práctico, como por ejemplo para estacionar. Ya, lo mismo pasa con estos datos. Hay cosas, aplicaciones donde el tener los datos compactos, si bien no tiene toda la información, nos pueden ayudar a hacer, por ejemplo, separación por regiones en lo que son nubes moleculares. ¿Ya? Los lugares, por ejemplo, que pueden ver en el cinturón de Orión, donde se forman las estrellas, es algo que se puede obtener se pueden detectar esas regiones, digamos, ocupando estos datos compactos. Otra opción, por ejemplo, son el trabajo con discos protoplanetarios, ¿ya? Lugares de formación de estrellas, perdón, de formación de planetas al torno a una estrella, se puede detectar con eh, estas representaciones compactas las velocidades y las estructuras que tienen estos discos. ¿Ya? Otra opción, por ejemplo, es el tener una representación de los brazos y las velocidades que tienen estos brazos de una galaxia. ¿Ya? Entonces podemos ir a astronomía galáctica y también aprovechar estas representaciones compactas. E incluso podemos hacer astroquímica. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema binario, ¿ya? Que quiere decir dos estrellas las cuales están interactuando, y podemos ver la composición de estas dos estrellas y saber si son iguales o no, si comparten químicos o no en su proceso, eh, si comparten materia, gases, etc. Y eso es algo que los astrónomos pueden apreciar mucho en estos catálogos que se forman. Otro ejemplo de lo que hemos trabajado ha sido, por ejemplo, con los datos del telescopio o la misión espacial Kepler, ¿ya? Que tiene más de 530.000 estrellas observadas y se han detectado exoplanetas ahí, planetas que eh, están eclipsando esa estrella
en una porción muy pequeñita, ¿ya? Y por lo tanto se pueden detectar desde acá que esa estrella que está muy lejos tiene un planeta, ¿ya? Y eso se puede ver en su régimen de luz, ¿ya? En el tiempo, yo voy viendo esto en el tiempo y veo que de repente ocurre este eclipse y baja un poquito esa perspectiva de luz. Pero la verdad es que este ejemplo de acá se parece mucho más. Aquí tenemos unos puntos bien dispersos y de repente no sé si van a alcanzar a ver acá, pero aquí pasa un planeta que es una cosita muy chiquitita en comparación a la estrella. Esto es una simulación. Entonces, estas detecciones son difíciles. Y ahí es donde nosotros ocupamos técnicas de, nuevamente, inteligencia artificial, por ejemplo, redes neuronales o de aprendizaje máquina, redes neuronales convolucionales, para tomar estas series de tiempo, convertirlas en matrices y de transición. Y esta matriz de transición termina siendo eh, imágenes, las cuales se pueden procesar igual que todas estas técnicas que ustedes pueden haber visto en los deepfake, ¿cierto? Que generan imágenes nuevas en base a imágenes existentes y nos permiten analizar esta cantidad de series de tiempo de una forma un poquito distinta. Y de esa forma podemos ver, por ejemplo, cuáles son los planetas confirmados, los exoplanetas confirmados en una estrella, aquellos que no tienen, sabemos que no tienen ningún planeta, y aquellos que son más complicados de determinar. Y podemos ver ciertas estructuras acá, evidentes, ¿ya? Y por lo tanto, eso puede ser bastante útil para los astrónomos. Un último ejemplo que quiero contarles es, bueno, vimos un poco la emisión de radio, la emisión óptica en la anterior, y esta es la emisión de alta energía, que es otro tema que estoy trabajando. Em, Cuando yo tengo un fotón de alta energía, ¿cierto? Todos sabemos que la luz ultravioleta no nos hace muy bien, los rayos X tenemos que tener poca exposición y si conocen a Hulk, por lo menos sabrán que los rayos gamma son de bastante peligrosidad para nosotros, ¿cierto? Ya hasta por eso lo ha tomado la ciencia ficción esto. Eh, y eso ocurre porque entre más alta energía tenga un fotón, más interactúa con la materia. Y lo que ocurre con los rayos gamma es que interactúan con nuestra atmósfera, ¿ya? Y por lo tanto no lo podemos detectar acá abajo directamente. Y por lo tanto lo que se hace es ocupar la atmósfera como si fuera un detector. Pero se imaginan que la atmósfera está llena de gases distintos que se mueven en una dirección y otra, a distintas temperaturas, y por lo tanto es un proceso bastante complejo. Por lo mismo hay que ocupar nuevamente técnicas de aprendizaje de máquinas, de redes neuronales convolucionales en este caso, para poder detectar con estos telescopios, perdón, con estos telescopios de acá, poder detectar que son varios telescopios, o sea, 99 telescopios que están construyendo en el norte de Chile, eh, poder detectar estas, estos rayos gamma. Y por lo tanto hay que ocupar técnicas complejas, las cuales después hay que juntarlas. Y un trabajo que hicimos fue unir estos mapas de probabilidad que podemos generar en base a esta información, eh, teniendo distintas predicciones por cada uno de los telescopios, juntarlas en una sola predicción y por lo tanto aumentar el grado de confianza que podemos tener acá, ¿ya? Entonces, es un tipo de aplicaciones que requieren mucho entrenamiento, muchos datos eh, para poder mejorar la sensibilidad que tenemos sobre la detección de rayos gamma. Estoy un poquito pasadito del tiempo ya, por lo tanto quería comentarles un poquito cuál era mi motivación para esta charla, es contarles que eh, cuál es el mensaje que tienen que llevar ustedes, es que la tecnología en la astronomía es efectivamente un vistazo al futuro y la inteligencia artificial, la ciencia de datos, la, eh, el aprendizaje de máquinas que está tan de moda actualmente, es probablemente cómo enfrentamos ese futuro, ¿ya? El aplicar técnicas de inteligencia artificial hacia la astronomía nos prepara como país para poder enfrentar los desafíos que se vienen en sensorificación, en volúmenes de datos, en velocidades de datos hacia el futuro con técnicas actuales, ¿ya? Y por eso yo considero que esta es un área de trabajo más o menos apasionante y espero que mucha gente se pueda interesar en esto. Así que eso, muchas gracias y
si la modalidad es la correcta, ahí voy a preguntar bien, estaré ahí en Facebook y en Instagram respondiendo preguntas, ¿ya? Sin ningún problema. Así que muchas gracias por la atención y espero que tengan una muy buena semana, muy buen mes en cuarentena, ¿cierto? Aún aquí en la zona, y ojalá un muy buen retorno a la normalidad cuando sea posible. Gracias.